Muy buenos días, chicos, estudiantes de sexto básico. Hoy les traigo la retroalimentación de la clase número 5, la cual se denominaba República Conservadora y Liberal, desde 1831 a 1891. El objetivo de esa clase era comparar los periodos conservador y liberal en Chile mediante diversas fuentes. La primera parte de la unidad se vinculaba con observar una línea de tiempo y señalar si los enunciados, los cuatro que están ahí, correspondían a enunciados verdaderos, y se marcaba una V, o falso, y si era falso se colocaba una F. El punto es que solamente se debían justificar los enunciados falsos. Pregunta número 1. La Constitución conservadora se promulgó en el año 1830. Busquemos dónde está la República Conservadora o la aprobación de esta nueva constitución y lo encontramos en esta parte, en el año 1833. Pero el enunciado dice, la constitución conservadora se promulga, se aprueba en el año 1830, entonces ese enunciado es falso, ya que esta constitución se promulga en el año 1833, tal cual como lo explicita la línea de tiempo. Pregunta número 2. En la República Liberal se prohíbe la reelección presidencial y esto está claramente establecido en esta parte, específicamente entre 1871 y 1876. Por ende, este enunciado es verdadero. Pregunta número 3. Las leyes laicas se aprobaron entre 1851 y 1861, pero sabemos que las leyes laicas se aprueban en la República Liberal, específicamente entre 1881 y 1883. Por ende, este enunciado es falso, ya que las leyes laicas se aprobaron en los años debidamente mencionados. Y por último, en la República Conservadora, la religión católica era la oficial. Y están en lo correcto porque ese enunciado que se explicita en esa parte es verdadero. Vamos al ítem número 2. Se relacionaba con leer las preguntas y solamente seleccionar una alternativa correcta. Pregunta número 1. ¿Qué artículo de la Constitución de 1833 refuerza las facultades del Poder Ejecutivo? A. Artículo número 2. El gobierno de Chile es popular representativo. Artículo número 3. La República de Chile es una e indivisible. Artículo número 4. La soberanía reside esencialmente en la nación que delega sus ejercicios en las autoridades que establece esta Constitución. Artículo número 6. Las funciones del presidente de la República durarán por 5 años y podrá ser reelegido para el periodo siguiente. ¿Cuál de estos artículos refuerza las facultades del Poder Ejecutivo? Correcto, la alternativa D, porque ahí se indica que el periodo presidencial durará 5 años, sabiendo que los conservadores se podían reelegir automáticamente. Número 2. ¿Qué característica de la sociedad chilena del siglo XIX ejemplifica el predominio del pensamiento conservador? A. La unión entre la Iglesia y el Estado. B. La ampliación de los grupos sociales. C. La ampliación de la educación a los sectores populares. D. La creación de instituciones educativas por parte del Estado. Sabemos que en este periodo, en el periodo conservador, la sociedad era súper pragmática y se buscaba la unión entre la Iglesia y el Estado. Entonces, la respuesta correcta corresponde a la letra A. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes ideas define las leyes laicas aprobadas en Chile entre 1881 y 1883? Alternativa A. Conjunto de leyes que disminuyeron el poder político de la Iglesia Católica. Alternativa B. Conjunto de leyes que otorgaron facultades extraordinarias al presidente. Alternativa C. Conjunto de leyes que permitieron solo a la Iglesia contabilizar los matrimonios. O alternativa D. Conjunto de leyes que permitieron la práctica de otras religiones en forma privada. Sabemos que las leyes laicas buscaban disminuir el poder político de la Iglesia Católica y también disminuir el poder de la Iglesia en la sociedad. Y estas leyes, como fueron aprobadas entre 1881 y 1883, fueron aprobadas en el periodo liberal. Entonces la respuesta correcta es la A. Pregunta número 4. ¿Qué objetivo tenía la prohibición de la reelección presidencial propuesta por los liberales o el liberalismo en el país en el año 1871? A. Restringir el poder del presidente. B. Fomentar la participación ciudadana.
C. Instaurar un poder de tipo autoritario. O D. Reconocer los derechos de los ciudadanos. ¿Qué objetivo tenía esa prohibición de prohibir la reelección presidencial? Excelente. La respuesta correcta es la A. Restringir el poder del presidente. Para responder la pregunta número 5, debíamos leer las tres características que estaban ahí. Se aumentó el derecho a voto a los hombres mayores de 21 años, se crearon las llamadas leyes laicas, por ejemplo, la creación de cementerios laicos y el registro civil, y se limitó el poder del presidente, impidiendo su reelección inmediata. ¿Quiénes defendían estas reformas y las leyes de los recuadros? A. Los parlamentaristas, los conservadores, C. Los liberales o D. Los radicales. Si ocupamos la técnica del descarte, no hemos visto a los parlamentaristas y tampoco los radicales. Y quienes querían entregar mayores facultades a la ciudadanía y a la sociedad para que pudiese participar y también restringir el poder del presidente no eran los conservadores. Entonces la respuesta correcta es la letra C. Los liberales fueron quienes defendían estas reformas y esas leyes indicadas en esos recuadros. Y por último, debían observar la imagen que estaba ahí y responder la pregunta número 6. ¿En qué consistió la ley de matrimonio civil? A. En casarse por medio de una institución del Estado. B. En sepultar a los fallecidos en cementerios laicos. C. En casarse por medio de la Iglesia Católica. O D. En registrar nacimientos, matrimonios y defunciones. ¿En qué consistió la ley de matrimonio civil? Y la respuesta correcta es la letra A. En casarse por medio de una institución del Estado. Bueno chicos, espero que les haya ido muy bien y éxito en la actividad de la próxima semana. Que estén muy bien.